Arco 5, capítulo 10. El camino de regreso en la ciudad del agua. Las negociaciones entre Emilia y Kiritaka Muse se habían desarrollado inesperadamente sin problemas. Kiritaka, como hombre de negocios, probablemente había estado tratando de no mostrarse a favor de un solo candidato para la selección real. Sin embargo, Emilia se había acercado a él directamente, lo que significaba que esta reunión era un evento bastante importante para él. Obviamente, Emilia no consideraba sus propias acciones de esa manera y estaba tomando pequeños sorbos del té de cortesía. Garfield, que era cada vez más adicto a los postres de acompañamiento, tampoco había estado considerando las consecuencias políticas de sus acciones. Se podría decir que, en la sala de recepción de la compañía Muse, el único que podía leer a Kiritaka era Otto. Diálogo Kiritaka. Entiendo que han recorrido un largo camino. Por favor, discúlpenme por no haber sido capaz de reunirme con ustedes lo antes posible. Aunque entiendo que es una falta de respeto, debido a mi posición no es prudente viajar libremente, además, me he apegado bastante a este lugar. Diálogo Otto. No, en absoluto. Esa es una manera muy razonable de pensar. Nosotros somos los que deberíamos disculparnos por importunarlo en su apretada agenda. Diálogo Kiritaka. Trataré todo lo que necesiten de mí con la máxima prioridad y cuidado. Mientras intercambiaba saludos corteses, Otto examinó al hombre que estaba frente a él. El famoso Kiritaka Muse era conocido incluso más allá de Priestella. Su comportamiento mostraba una imagen majestuosa y con estilo. Todavía era bastante joven, probablemente entre los 25 y los 30. Su alto y delgado cuerpo estaba vestido con ropas finamente hechas, y su pelo dorado pálido estaba meticulosamente peinado en la parte posterior de su cabeza. Sus adornos de aspecto ostentoso mostraban buen gusto, y su concisa e introvertida naturaleza revelaba que probablemente era muy educado. Otto, como el ministro de Asuntos Internos de la facción de Emilia, junto con Roswaal, sin saberlo había acumulado una cantidad impresionante de experiencia en negociaciones. Así que juzgó inmediatamente la actitud de Kiritaka como casi impecable. Emilia era increíblemente afortunada de tener a Otto con ella. Si Otto hubiera dejado que Emilia se encontrara con Kiritaka sola, seguramente se hubiera dejado influir por su habilidosa retórica y habría terminado gastando demasiado en cosas realmente inútiles. Desde el año pasado, esa era la impresión que Otto tenía de Emilia. Diálogo Kiritaka. ¿Puedo preguntar qué necesitan de mí? Según dijo el mensajero de Anastasia-san, lo que quieren es abastecido por nuestra empresa. Diálogo Otto. Quizás sea demasiado pronto para decirlo. En realidad. Interrumpiendo a Kiritaka, que había comenzado a abordar el tema principal, Otto miró a Emilia. Emilia estaba satisfecha con dejar las negociaciones a Otto. Garfield, de manera similar, mantuvo su habitual actitud, comiendo postres mientras fijaba su aguda mirada en un rincón de la habitación, observando a una sosegada figura que vestía de blanco de pies a cabeza. En palabras de Kiritaka, el hombre de blanco estaba presente para proteger al personal de los visitantes excesivamente asertivos. Recientemente, el mundo no ha estado en un estado de paz, por lo que me gustaría que pudiera unirse a nosotros. Otto conocía al hombre de blanco. Se decía que la compañía Muse de Priestella poseía una fuerza de mercenarios conocida como las Escamas del Dragón Blanco, un grupo que era conocido incluso en Ugnica. Este hombre probablemente era uno de sus miembros. Los rumores afirmaban que su grupo operaba a nivel local, pero, hace unos años, formaron estrechos vínculos con la compañía Muse. Si esos rumores eran ciertos, entonces Kiritaka era quien había formado una alianza con ellos. Diálogo Otto. Tenemos una petición especial. Es decir, estamos buscando un tipo de piedra poco común, incluso para los estándares de la compañía Muse. Estamos buscando un mineral mágico incoloro con una pureza excepcional. Espero que eso sea algo que podamos comprarle. Teniendo en cuenta su evaluación de que Kiritaka no era alguien con quien pudiera darse el lujo de descuidarse, Otto declaró su petición. Jugar con términos vagos no tendría sentido. Después de todo, Kiritaka probablemente había descubierto la verdadera razón de su visita tan pronto como había sido preparada. Y Kiritaka también entendió que no podía rechazar una solicitud directa de Emilia. Diálogo Kiritaka. Ya veo. Efectivamente, almacenamos mineral mágico, y de hecho tenemos uno con un grado de calidad más alto que el de los comerciantes regulares. Emilia-sama, no importa cuánto mineral incoloro quiera, también estamos dispuestos a preparar. Diálogo Otto. Kiritaka-san. Por favor, sea directo con nosotros. Hemos hecho nuestra petición, mineral mágico incoloro de la más alta pureza. Eso es lo único que necesitamos. Diálogo Kiritaka. Eso es bastante descortés.
Kiritaka no estaba falto de franqueza. Simplemente estaba usando una técnica de negociación. A pesar de comprender perfectamente las intenciones de Otto, Kiritaka tranquilamente mencionó los nombres de otros bienes que creía que le gustarían a Emilia. Para él, los bienes habían sido marcados como vendidos mucho antes de que la negociación hubiera comenzado. La única cuestión que quedaba era el precio. Diálogo Otto. Estamos solicitando algo que, en efecto, puede ser un problema para usted, por lo que, para cumplir con el precio, hemos preparado algo que encontrará beneficioso. Derechos mineros de mineral mágico en el bosque de Elie, parte del territorio Mathers que apoya a Emilia Sama. Diálogo Kiritaka. Por favor, no convierta esto en el tipo de fraude que confunde los precios. Somos la única empresa formal que comercializa mineral mágico sin procesar, por lo que no podemos considerar esa propuesta. En nuestra área de trabajo, el crédito lo es todo para nosotros. Estoy seguro que usted lo entiende, ¿verdad, Otto-sama? Otto suspiró silenciosamente. Parecía que Kiritaka conocía sus orígenes. El negocio de la familia Suben no estaba ni cerca de ser tan famoso como el de la familia Muse, pero era difícilmente desconocido. Los principales actores que apoyan a cada uno de los candidatos seguramente fueron investigados junto con los propios candidatos. Aún así, muchas preguntas quedaron sin respuesta de esas investigaciones, como el propio origen de Emilia. Su misterioso trasfondo no le ganó demasiados favores. Garfield había vivido en el santuario toda su vida, y Emilia había pasado un siglo congelada en el bosque de Elie. Tanto el Olimancer como su espíritu de contrato eran de origen desconocido. Por lo tanto, la identidad de Otto, que indudablemente había sido fácilmente descubierta, seguramente sería usada contra él frecuentemente. Diálogo Kiritaka. ¿Otto-sama? Su aspecto parece haber cambiado. ¿Está bien? Diálogo Otto. Por supuesto, por favor, no se preocupe por mí. Solo pensé en algo desconcertante y me hizo sentir un poco incómodo, eso es todo. Sacudiendo la cabeza ante las palabras de Kiritaka, Otto decidió reservar esa retahíla de pensamientos improductiva para más tarde y, una vez más, instó a Kiritaka a dar una respuesta directa a su pregunta. Kiritaka tomó una actitud meditativa. Diálogo Kiritaka. Evidentemente no nos rehusaremos a abandonar nuestros productos, no importa cuánto argumente y, por supuesto, vamos a seguir la solicitud de Emilia Sama. Diálogo Otto. Entonces. Diálogo Kiritaka. Sin embargo, el mineral mágico que están solicitando es especial. A decir verdad, cuando me enviaron por primera vez a la compañía Muse en Priestella, el presidente, es decir, mi padre, me lo dio como regalo. Más que tratarlo como una mercancía, prefiero pensar en su valor sentimental. Independientemente de si la historia era verdadera o falsa, Kiritaka había hecho un movimiento astuto. Mientras escuchaba las palabras de Kiritaka, Otto se mordió el labio. Como Kiritaka había dicho, el mineral mágico extremadamente raro que estaban solicitando era más que un mero producto comercial. Teniendo en cuenta la magnitud de las transacciones de la compañía Muse, esta era una oportunidad demasiado buena para no buscar un beneficio adicional. Entonces, ¿cómo podría compensarse el valor adicional? No con productos, sino con sentimiento. Dado que el mineral era importante, eso significaba que era necesario cambiarlo por algo importante. Diálogo Emilia. Ya veo. No me di cuenta que era algo tan importante para usted. La expresión de Emilia reflejaba que la historia de Kiritaka parecía haberla conmovido profundamente. Otto solo podía concluir que Kiritaka no tenía madera de actor, teniendo en cuenta lo culpable que se veía. Se necesitaba tanto acción como esfuerzo para obtener el resultado deseado. Otto pensó esto para sí mismo mientras se aclaraba la garganta. Diálogo Otto. Aprecio su amabilidad. Aún así, todavía esperamos encontrar lo que vinimos a buscar aquí. Diálogo Kiritaka. Entiendo. Soy un comerciante que vende mineral mágico y sé que es mejor que brille en las manos de alguien que lo necesite en vez de tenerlo como decoración en mi hogar. Estoy dispuesto a dárselo. Solo hay algunas condiciones. Diálogo Otto. Condiciones. Déjeme escucharlas. Habiendo establecido que habría un precio adicional, Kiritaka comenzó la verdadera negociación. Después de que Otto aceptó escucharlas, Kiritaka levantó 3 dedos. ¿Qué condiciones irrazonables serían? Incluso pensar en ello le dio a Otto un ligero dolor de estómago. Diálogo Kiritaka. En primer lugar, la compañía Muse sabía que Emilia Sama estaba buscando esta piedra mágica en particular. Sin embargo, para mantenerla fuera del alcance de personas malvadas, hemos ocultado que la tenemos. Espero que entienda eso. Diálogo Otto. Eso es natural.
Que nos diga esto sin intentar ocultar nada elimina toda sospecha. Al principio, Kiritaka había negado cualquier conocimiento pasado de los asuntos de la facción de Emilia. Pero, con el fin de llevar este acuerdo a una conclusión exitosa, renunció a seguir ocultando ese conocimiento. Diálogo Kiritaka. En segundo lugar, después de firmar el acuerdo, quiero informar a la compañía Osin de nuestra transacción y confirmar su legitimidad. Diálogo Otto. Entiendo, eso no es problema. Parecía que también había un acuerdo entre la compañía Muse y la compañía Osin. Parecía tener la intención de revelar semipúblicamente que Emilia tenía una deuda con Anastasia. Aunque era un poco incómodo, era una petición legítima, por lo que Otto no podía negarse. Hasta ahora, ninguna de las solicitudes se consideraría un factor decisivo. Entonces, tan pronto como dijera la tercera condición, aclararía las verdaderas intenciones de Kiritaka. Otto contuvo un suspiro cuando Kiritaka agitó el tercer dedo delante de él. Diálogo Kiritaka. Tercera. Eviten todo contacto con la diva llamada Liliana, que actualmente está viviendo en esta ciudad. Diálogo Otto. ¿Eh? Al oír un nombre aparecer repentinamente de la nada, Otto se quedó inmóvil. Obviamente, Emilia y Garfield, que lo acompañaban, tuvieron la misma reacción. No, esos dos habían permanecido sin cambios desde que comenzaron las negociaciones. Emilia tomó un sorbo de té y Garfield se quedó observando a la figura de blanco. A pesar de que le habían dejado todas las negociaciones a Otto, ver su flagrante falta de participación lo irritó. Diálogo Otto. Lo siento, pero creo que pude haberle oído mal. Acaba de decir que evitemos cualquier contacto con la diva. Diálogo Kiritaka. No, no hubo malentendidos. Estas condiciones son todo lo que pedimos. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber, y por favor consideren el acuerdo con cuidado. Diálogo Otto. Si no le importa, ¿puedo preguntar la razón? En este momento, no puedo recordar que nuestro trato tuviera algo que ver con la diva. Diálogo Kiritaka. No es algo que necesariamente tenga que ser dicho. ¿Puede aceptar esa promesa? Su tono decayó, exponiendo por primera vez el lado emocional de Kiritaka. Otto, quien no podía entender la condición, estaba perdido sobre qué hacer. En pocas palabras, la tercera petición sobrepasó los horizontes de su imaginación. Aceptar eso no planteaba obstáculos futuros para Emilia, y aunque ella podría arrepentirse por no haber sido capaz de conocer a la diva que había comentado Anastasia, no era lo suficientemente importante como para renunciar a este trato por eso. El hecho de que hubieran llegado tan fácilmente a un acuerdo fue sorprendente. Otto no se hubiera atrevido a imaginar que las negociaciones pudieran haber sido tan fáciles, aunque Kiritaka todavía podría cambiar de opinión en este momento. Subaru, quien se había perdido a mitad del camino, no tardaría en llegar y sin duda alguna convertiría este asunto en algo problemático. Otto quería cerrar el trato antes de que él llegara. Diálogo Otto. Emilia-sama, ¿está de acuerdo con esto? Diálogo Emilia. Sí. Estoy un poco decepcionada, pero supongo que es inevitable. Después de conseguir la confirmación de Emilia, Otto aceptó el trato. Kiritaka se conformó con aceptar ese compromiso y la parte más estresante de la negociación llegó a su fin. Ahora, podrían discutir el precio monetario real y quizás llevarse algunos artículos pequeños. Diálogo Kiritaka. Hay algunos productos de calidad que quizás les interese. ¿Les gustaría verlos? Kiritaka se levantó para tomar un cofre de madera de un estante. El cofre, habiendo sido colocado en la mesa, emitió un brillo al abrirse, deslumbrando a Otto y a Emilia. En su interior había todo tipo de piedras mágicas, cuidadosamente dispuestas sobre cojines, de las cuales la más radiante era la transparente e incolora. Esta era la piedra incolora que Emilia había estado buscando. Diálogo Kiritaka. ¿Le gustaría inspeccionarla? Ante las palabras de Kiritaka, Emilia levantó la cabeza. Ella sintió, luego estiró sus nerviosos dedos hacia la piedra. Pero, en ese momento. Diálogo Garfield. Emilia-sama. Diálogo hombre de blanco. Joven amo. Simultáneamente, los dos guardias llamaron a sus respectivos amos. Ellos se giraron para mirarse y luego encararon a sus sorprendidos amos. Diálogo Garfield. Se están acercando dos cosas ruidosas. Diálogo hombre de blanco. Parece ser el sonido de pasos que vienen desde la planta baja. Déjeme ir a investigar. Él caminó silenciosamente hacia la puerta y Garfield tensó su cuerpo. El sonido de los disturbios se acercaba, hasta que parecieron estar justo enfrente de la puerta. Diálogo. Ustedes dos son tan groseras, siempre discutiendo así. Esa chachach. Emilia Tan está en medio de una negociación allí dentro.
La voz era increíblemente familiar. Mientras ese pensamiento era compartido por 3 personas en la habitación, el hombre de blanco abrió la puerta de la sala de recepción, revelando una cara familiar. Con una niña pequeña a cada lado de él, este hombre, Subaru, era verdaderamente digno del título del Olimancer. Diálogo Emilia. ¿Subaru? Al escuchar el llamado de Emilia, un pálido Subaru finalmente se dio cuenta de la presencia de todos los demás. En ese momento, Otto quería quejarse, pero decidió contenerse y observar las reacciones de los demás primero. Y así, Subaru levantó sus manos y sonrió débilmente. Diálogo Subaru. Ah. Emilia Tan. ¡Qué coincidencia! Diálogo Emilia. ¿Coincidencia? ¿Por qué estaba siendo tan ruidoso? ¿Kiritaka-san? Al oír la sorpresa de Emilia, la propia reacción de Otto también se atrasó. Kiritaka metió una mano en el cofre de madera con piedras mágicas y miró a Subaru con una mirada casi frenética. Agarró una piedra mágica pura azul, y... Diálogo Kiritaka. No toques a mi Liliana. Acompañando a su frenético grito, volaba una piedra mágica que había sido arrojada. Sin nadie que la detuviera, la trayectoria parabólica de la piedra se dirigió hacia Subaru, derribando su cuerpo en una explosión azul. Diálogo Hombre de Blanco. Mis disculpas por ese embarazoso espectáculo. El joven amo generalmente es tranquilo, pero si los asuntos involucran a Liliana-san, rápidamente se enfurece. Trataré de calmarlo, pero, por hoy, terminemos las negociaciones aquí. Después de calmarse el alboroto, el hombre de mediana edad vestido de blanco tuvo que actuar como el mediador para calmar ambos bandos. Inclinó la cabeza con una disculpa. La voz frenética de Kiritaka todavía se podía escuchar desde la puerta cerrada detrás de él. Esa escena no era adecuada para los forasteros, por lo que los miembros de la facción de Emilia habían sido sacados de la sala. Diálogo Liliana. Kiritaka-san es realmente problemático, incluso quiso quitarme la oportunidad de hablar con Emilia-sama y Subaru-sama. Estoy tan molesta, La ira de Liliana, por otro lado, también era interminable. Hablando con un enojado resoplido, anunció que se le ocurrió una nueva canción titulada El maestro vanguardista de la vida y la muerte, causando que Beatriz se frunciera el ceño. Diálogo Hombre de Blanco. Liliana-chan, por favor perdone al joven amo. Diálogo Liliana. Entiendo. Aunque tardó mucho tiempo en entenderlo, Liliana finalmente se calmó. La interferencia de Subaru había hecho que una negociación viento en popa fuera totalmente infructuosa. Diálogo Subaru. En otras palabras, Liliana es una fangirl fanática y está obsesionada con nosotros. Kiritaka lo sabía y quería evitar que se la robáramos. ¿Ese era el motivo de la tercera condición? Diálogo Otto. Y justo cuando estaba a punto de cerrar el trato, Natsuki-san tuvo que arruinar todo. Finalmente lo entiendo ahora. ¿Acaso le beneficia a alguien tenerte cerca? Diálogo Subaru. Reconozco que esto fue culpa mía, pero ¿quién habría pensado que después de tener náuseas las cosas resultarían así? No es algo sobre lo que tenga algún control. Otto no pudo ocultar su insatisfacción ante el resultado de las negociaciones. Subaru habló a la ligera, pero también estaba insatisfecho después de haber recibido un golpe de la piedra mágica de Kiritaka y darse cuenta de que las negociaciones de mañana serían increíblemente difíciles basadas en el tono iracundo de Kiritaka. Diálogo Emilia. Ya, por favor no te enojes tanto, Otto-kun. Subaru no lo hizo a propósito, son cosas que pasan. Diálogo Subaru. Exacto. Continúa, Emilia Tan. Diálogo Emilia. Subaru, también tengo algo que decirte. No debiste ser tan ruidoso con Liliana-san hoy. Éramos los invitados allí, así que definitivamente les causamos muchos problemas. Diálogo Subaru. Sí, lo lamento. Subaru inclinó su cabeza para disculparse, y Emilia asintió como diciendo, muy bien. Otto suspiró resignado mientras observaba la irremediable actitud de su ama. Diálogo Otto. De todos modos, las negociaciones de hoy han terminado ya, así que deberíamos regresar al pabellón fluvial del plumaje. Sin embargo, tengo algo que hacer antes, por lo que me reuniré con todos más tarde. Diálogo Subaru. ¿Algo que hacer? Ante sus inesperadas palabras, todos se giraron hacia Otto, quien señaló en la dirección de la sede de la compañía Muse. Diálogo Otto. Nos hemos esforzado en llegar a la lejana Pristella, por lo que me gustaría tomarme el tiempo para mejorar las relaciones aquí. Aunque hoy únicamente es necesario que vaya yo. Quizás llegue el día en que Emilia-sama deba acompañarme. Si eso llegase a suceder, tendré que molestarla, Emilia-sama. Diálogo Emilia. Sí, entiendo. Pero,
porque no soy necesaria hoy. Diálogo Otto. Si se presenta sin previo aviso, es posible que sean incapaces de recibirla como es debido. Debemos ser considerados con el lugar a donde va. Diálogo Emilia. Sí, entiendo. Lo tendré en cuenta. Después de escuchar la respuesta de Emilia, Otto dijo, por favor, vayan a casa pronto, como si estuviera hablando con un grupo de niños, y luego desapareció en las profundidades del Distrito 2. En cuanto a Garfield, aunque quería acompañar a Otto, fue rechazado con un, por favor, prioriza a Emilia-sama. Diálogo Emilia. Entonces, Subaru, ¿de qué estabas hablando con Liliana-san? Diálogo Subaru. Oh, ¿estás preocupada de que hable con otras chicas, Emilia-tan? ¿Y eso? Me alegra mucho ver este sutil cambio. Diálogo Emilia. No. No te preocupes, solo quería saber qué tipo de persona era la diva. Aunque me parece bien incluso si lo malinterpretas. Diálogo Subaru. Es mejor si lo malinterpretó. Emilia, como siempre, natural y despiadadamente cortó el corazón de Subaru. Pero, en cualquier caso, le dio a Subaru una razón para charlar con ella, por lo que empezó a contar su experiencia anterior. Diálogo Subaru. Al principio, cuando la encontramos en el parque, pensé que su canción era superpoderosa. Fue una actuación asombrosa, incluso para una diva, ¿verdad, Beako? Diálogo Beatrice. No negaré eso, de hecho. No lo niego, supongo. Diálogo Emilia. Beatrice parece angustiada, ¿qué pasó? Diálogo Subaru. El precio a pagar por tener talento en un área es la incapacidad en otras áreas. Liliana es un claro ejemplo de eso. Subaru podía entender completamente la angustia de Beatrice. Liliana dedicó su corazón y su alma a la música y se convirtió en una chica bastante lamentable. Diálogo Subaru. En resumen, en lugar de esforzarte por ser una persona extremadamente talentosa en un área, debes esforzarte por ser una persona ligeramente exitosa en todos los ámbitos. Diálogo Garfield. Oh, qué filosófico, capitán. Me pregunto si su canto te hizo pensar así. Diálogo Subaru. No lo negaré. Valió la pena conocer a Liliana para llegar a esa conclusión. Todos decidieron volver a pie al hotel. Si tomaran los canales de nuevo, Subaru se marearía otra vez, lo que significaría dejarlo atrás. Diálogo Emilia. Como Otto-kun dijo, no fue fácil para nosotros venir aquí, así que quiero dar un paseo y apreciar estas hermosas calles. Para que Subaru no se sintiera culpable de que estuvieran caminando por su bien, Emilia expresó su argumento como una linda petición. Subaru no tenía ninguna queja, y Garfield y Beatrice no se opusieron. Diálogo Subaru. Si no hubiera podido acompañar a Emilia tan de vuelta al hotel, me habría vuelto loco de preocupación. Diálogo Beatrice. No tienes que preocuparte, de hecho. Si nos metemos en problemas, Betty pondrá su mano izquierda en una pared, supongo. Diálogo Subaru. Creo que ya te he dicho los fallos de ese método. Diálogo Garfield. Ustedes dos no tienen que preocuparse, tienen mi asombrosa nariz. Ya sea el olor del hotel o el de esa enana diabólica, mi asombroso ser lo recuerda. Diálogo Subaru. J.E. Al notar que Garfield usaba el olor de Mimi como ejemplo, a Subaru se le escapó una risita maliciosa. La reacción de la pequeña felina hacia Garfield, aunque sorprendente y desconcertante, probablemente solo se trataba de buena voluntad. Además, tenían la misma edad. Subaru pensó que hacían una linda pareja. Por cierto, Garfield seguía siendo el mismo, queriendo dedicarse a Ram. Y Ram solo consideraba a Garfield como un hermano pequeño, nada más. Diálogo Subaru. En cualquier caso. Garfield, eres mi hermanito, así que, como hermano mayor que soy, rezo por tu éxito en el amor. Diálogo Garfield. ¿Eh? ¿Por qué acabas de decir algo tan cursi, capitán? Bueno, no creo que lo estés diciendo con mala intención. Subaru puso una expresión de entiendo, mientras le daba una palmadita a Garfield en el hombro. Garfield ladeó la cabeza y se rió, mostrando su sonrisa de dientes afilados. Subaru esperaba desde el fondo de su corazón que el amable y bien intencionado Garfield encontrase la felicidad. Diálogo Emilia. Esta es una ciudad encantadora. Todo parece fresco y la gente aquí se ve feliz. No puedo evitar sentirme emocionada. Sus alrededores parecían deleitar a Emilia y, al ver su expresión, Subaru también se sentía feliz. Aunque ella tenía razón. El diseño de la arquitectura de la ciudad tuvo que haber requerido un gran esfuerzo, y todo lo práctico parecía ser como una obra de arte. La guinda del pastel eran los hermosos canales de Pristella, que también se utilizaban como medio de transporte. Diálogo Subaru.
Aunque la ciudad fue construida así, los orígenes del diseño son desconocidos. Diálogo Emilia. Aparentemente su construcción forzó los límites de la tecnología de la época, porque tenía algo que ver con mantener a las bestias peligrosas atrapadas dentro de la ciudad. Pero eso no cambia su belleza, ¿verdad? Emilia se detuvo en un puente con vista al canal de agua y sonrió. Subaru, superado por la atmósfera, asintió con la cabeza como si declarara un sí. Por alguna razón, Subaru había llegado hasta aquí, a este punto. Mientras él pudiera alcanzar los resultados que buscaba y los resultados que había obtenido, nada más importaba. Porque lo más importante de todo no es el principio, sino el final. Diálogo Subaru. Eso fue lo que dijiste, mamá. NDT. Arco 4, capítulo 19. Diálogo Emilia. ¿Qué acabas de decir? Diálogo Subaru. Solo recordé las palabras mágicas que me dijo la mujer a la que más respeto en el mundo. Los días de esos recuerdos habían ocurrido hacía mucho tiempo, pero, aún así, Subaru había ganado mucho coraje de ellos. Sería imposible olvidarlos, porque la lección que había aprendido de ellos era algo que no podía olvidarse. Hoy, Natsuki Subaru vivía con esos recuerdos dentro de él. Viendo las risas compartidas de Subaru y Emilia, Garfield y Beatriz esperaron a un lado. Esos dos estaban ocupados en su propio mundo y nadie podía interrumpirlos. Incluso Beatriz lo reconoció. Diálogo Beatrice. Tiene una expresión muy tonta en su cara, de hecho. Diálogo Garfield. Cuando un hombre está de buen humor con la mujer que le gusta, por supuesto que actuará así. Mi asombroso ser está aliviado. Parece que el capitán es un hombre. Diálogo Beatrice. Me pregunto qué significa eso, supongo. Diálogo Garfield. No, es solo que el capitán se rodea de chicas muy pequeñas y de muchos hombres. Si no estuviera tan cerca de Emilia-sama, podría ocurrir un malentendido. Diálogo Beatrice. Subaru es un hombre masculino, de hecho. Es un hombre y un pervertido, supongo. Siempre está dispuesto a tocar en cualquier momento a Betty y a Petra, supongo. Diálogo Garfield. Esa no es una buena manera de responder por él, ¿no crees? Los dos hablaron largo y tendido sobre las preferencias de Subaru y sobre su reputación de tocar a chicas más jóvenes que él. Subaru y Emilia, satisfechos con su vista de la ciudad del agua, ni siquiera escucharon el diálogo irracional que se desarrollaba a sus espaldas. Diálogo Emilia. Bueno, ya es hora de volver. Además, quiero admirar nuevamente el hotel. Su estructura era muy extraña, pero interesante. Diálogo Subaru. Arquitectura Bafu, de estilo japonés. También quiero volver a verla, aunque por razones diferentes, menos bondadosas que las de Emilia Tan. Diálogo Emilia. ¿De verdad? Jaja, entonces deberíamos apresurarnos. Emilia retiró su mano de la barandilla y dio unos pasos hacia atrás sonriendo entusiasmadamente. Como se sentía un poco impaciente, no se tomó el tiempo para confirmar que no había nadie detrás de ella. Diálogo Emilia. Ah. Diálogo. UPS. Chocó contra un hombre con capucha que estaba pasando por allí. Ella se tambaleó un poco, y el hombre la sujetó para estabilizarla. Diálogo Emilia. Lo siento. No estaba prestando atención. Diálogo Subaru. Yo también lo siento. Esta niña es problemática. Me aseguraré de regañarla. Una avergonzada Emilia se disculpó con el hombre encapuchado. Subaru se posicionó a su lado e inclinó su cabeza ante el hombre. Tuvo cuidado de no decir el nombre de Emilia, tomando la precaución de evitar que la gente se diera cuenta de quién era y causara conmoción en las calles. Por supuesto, la capucha que llevaba Emilia era una que hacía difícil ser reconocido. Así que, mientras se trate de solo el mínimo contacto con alguien, no se convertiría en un gran problema. Como esta vez. Diálogo. Esta vez, yo fui el descuidado. Después de todo, estaba un poco distraído por la señorita. Diálogo Subaru. ¿Distraído? Diálogo. La señorita con la que me acabo de chocar tiene el cabello plateado de una hermosa chica, ¿verdad? Una vez quise casarme con una mujer que tenía el mismo cabello. No la esquivé a tiempo porque estaba recordando ese cabello. Su comentario debería haber parecido apremiante, pero su voz sonaba bastante lenta y embriagada. A juzgar por su voz, el hombre, vestido con una túnica larga, parecía bastante joven. Escuchándolo hablar de matrimonio, Subaru se congeló e inmediatamente lo juzgó como un hombre al que no quería cerca de Emilia. Diálogo Subaru. Bueno, podemos considerar esto como una falta de ambas partes. Ya que hemos transmitido nuestras disculpas, podemos seguir adelante. Diálogo Emilia. Espera, Subaru.
Esa fue una disculpa más bien insincera y apática. Diálogo Subaru. Así está bien, ¿no? Subaru quería poder irse con Emilia, y la propia Emilia parecía no tener palabras. Viendo su comportamiento, el hombre de la capucha agitó lentamente la cabeza. Diálogo. No me importa. No te culpo ni te guardo rencor. Si quieres irte, eres libre de hacerlo. Si nos volvemos a encontrar, el destino nos dará otra oportunidad. Diálogo Subaru. Ah, eso es muy cierto. Bueno, entonces, tal vez el destino nos vuelva a reunir. Aceptando la despedida poética del hombre, Subaru respondió de la misma manera y se fue tomando de la mano a Emilia. Subaru la miró rápidamente y, en ese momento, por razones que él desconocía, Emilia tenía una expresión significativa cuando miró por encima de su hombro al hombre que acababan de dejar atrás. Diálogo Subaru. Ya sé que mi actitud no fue la correcta, pero quería proteger a mi Emilia Tan y alejarla de ese tipo extraño. Diálogo Emilia. ¿Eh? Ah, no es eso. No pensé realmente que tu actitud fuera muy agradable, ya que fue mi error, Subaru, pero eso no era lo que estaba pensando. Al detenerse, los ojos de Emilia reflejaron su confusión. Sin embargo, con una expresión meditativa y labios temblorosos, ella continuó. Diálogo Emilia. Esa persona de ahora mismo, siento como si la conociera de antes, tuve esa sensación, pero, como su rostro estaba cubierto, no podría estar segura. Diálogo Subaru. ¿Alguien que conoces, Emilia Tan? Entonces, probablemente yo también debería conocerlo. Diálogo Emilia. Sí, pero, no lo sé. ¿Quién era él? Emilia se dio la vuelta una vez más, probablemente porque todavía le preocupaba. Pero la figura había desaparecido, y ella no tenía idea de a dónde había ido. Diálogo Garfield. Hey, capitán. ¿Por qué está tan nervioso y aferrado a la mano de Emilia Sama? ¿Temía que alguien se la robara? Viendo a Subaru y a Emilia emerger del puente, Garfield se acercó a ellos y Subaru le sacó la lengua. Diálogo Subaru. Idiota, no es momento para juegos. Si hay un tipo extraño por aquí, tienes que venir a ayudar. Si es un oponente que no puedo manejar, entonces Emilia Tan estaría en peligro. Diálogo Garfield. Si eso ocurriera, entonces la protegerías con tu vida. Eso hace que el capitán sea un hombre. Diálogo Subaru. Si actuara como escudo, quizá podría recibir un golpe. Aunque, si el enemigo continuase, tendríamos problemas. No confío en mi resistencia. Ni física ni mentalmente. Al escuchar la humilde evaluación de Subaru de sí mismo, Garfield se rió. Sin duda creía que Subaru era simplemente humilde, pero, para Subaru, era una evaluación apropiada. Quizás era más acertado decir que Garfield sobreestimaba a Subaru. Diálogo Garfield. No hay motivo para preocuparse. Si mi asombroso ser piensa que algún bastardo está tratando de atacarte, serán enviados a volar, sin duda. Además, el tipo no se movía como si supiera pelear. Era un tipo normal, uno que no sabía nada de artes marciales. Diálogo Subaru. ¿Puedes saberlo con certeza? Diálogo Garfield. Lo sé con tan solo mirarlo. También sé que al capitán le gusta blandir espadas. Mi asombroso ser podría saberlo con solo mirar tus muñecas. Diálogo Subaru. ¿En serio? Eso suena como una especie de truco de magia. Subaru nunca le había contado a Garfield su experiencia con el kendo en la escuela. Subaru ya se había dado cuenta que dicha arte marcial no sería útil en este mundo, pero su ejercicio dejó rastros que los practicantes conocedores de este mundo aparentemente podían ver. Diálogo Subaru. Dicho esto, ¿aún estás preocupada, Emilia Tan? Subaru dejó a un lado estos pensamientos y habló con Emilia, quien aún miraba a su alrededor, antes de darse por vencida con un movimiento de cabeza. Diálogo Emilia. No, estoy bien. Perdón por causarte problemas. Regresemos. Diálogo Subaru. Bueno, cuando volvamos, asegúrate de abrazar a Mimi por un tiempo para que te sientas mejor. UPS, Beaco, también te abrazaré, así que no hay por qué preocuparse. Diálogo Beatrice. Betty no ha dicho nada todavía, supongo. Al escuchar las quejas de Beatrice y la orgullosa expresión de Subaru, Emilia se rió. Entonces, cubriéndose la boca, comentó. Diálogo Emilia. Pues sí, abrazar a Mimi parece ser muy reconfortante. Me aseguraré de hacerlo. Mientras Emilia hablaba, miró a su alrededor una vez más, y luego cambió su mirada intranquila por una sonrisa. Diálogo. Ya veo. Ahora entiendo el significado. Un hombre habló cubriéndose la boca con la manga de su abrigo. El hombre de la capucha de antes.
Recordando a la chica con la que acababa de encontrarse, su boca se curvó en una sonrisa que daba una sensación horrorosa. Diálogo. Me esforcé mucho para venir aquí. Si hubiera sido en vano, no podría dejarlo pasar como si nada. Ya que esta es una recompensa especial, este es otro cantar. Las palabras en sí eran suaves, pero la voz que las había pronunciado era febrilmente untuosa. Era como si la sensación se hubiera cocinado en un recipiente untuoso y luego se hubiera dejado fuera bajo el sol y la luna. La sensación era muy desagradable. Diálogo. Nunca dejaré ir nada de lo que poseo, y quiero que lo que poseo sea perfectamente adecuado para mí. Como soy perfecto, tengo que estar continuamente satisfecho. Así que, sentir un vacío sería, por supuesto, insatisfactorio. El hombre habló mientras levantaba la cabeza. En ese momento, su capucha cayó, revelando cabello blanco. Con el viento sacudiendo su cabello blanco, el hombre ligeramente infeliz anunció lo siguiente. Diálogo. Debo convertirla en mi esposa número 79, para satisfacer ese vacío. En la ciudad del agua, el demonio de cabello blanco hablaba con una voz llena de burla.